voy a presentar el método de gradiente conjugado para optimización de funciones cuadráticas. Listo, voy a empezar con un pequeño repaso del steepest descent, solo para ponernos en contexto del problema. Listo, el problema nos dice que si tenemos un f de x igual a 1 medio de x transpuesto por ax menos b transpuesto x más c, donde asumimos que a es definida positiva y a es simétrica, el gradiente de f de x está dado por un medio de a más a transpuesto por x menos b, que por propiedades de transpuesto sabemos que a transpuesto es igual a, entonces eso nos resume el problema a ax menos b. Ahora, para obtener los mínimos, para optimizar más bien dicho esta f de x, nosotros tenemos que igualar a cero el gradiente, tal y como habíamos visto en los primeros cursos de cálculo. Si derivamos una función e igualamos a cero, vamos a obtener los puntos máximos o mínimos de dicha función. Entonces, igualando a cero, el gradiente nos queda ax igual a b, y hemos convertido un problema cuadrático a uno lineal. Listo, el steepest descent es un método iterativo que se basa en asunciones primeras, como el e sub i, que va a ser igual a un xy menos x, y un r sub i que va a ser igual a b menos a por xy, que va a ser igual a menos a por e sub i. Vamos a ver luego la interpretación geométrica de este RI y de todos los valores como el alfa también, que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Primero vamos a enfocarnos en todo el proceso de álgebra matricial, que sería en este caso que se desarrolla para llegar a este método. Definimos al menos gradiente de f en xy más 1 como b menos ax sub i más 1, que sería igual a RI más 1. Entonces, aquí lo primero que nos damos cuenta es que el gradiente negativo en xy más 1 nosotros le vamos a llamar RI más 1, igual al gradiente negativo en xy le llamaremos RI. Y este RI va a tener que cumplir una condición, que es que RI más 1 transpuesto por RI va a ser igual a 0, producto punto. Esto sabemos que significa que RI más 1 tiene que ser perpendicular a RI. Entonces, con esto definimos un RI más 1 igual a B menos A por X y más 1. Desarrollando toda el álgebra matricial que dije, llegamos a que RI va a ser igual a RI menos alfa I por A RI. Este alfa I también es muy importante y ya en la siguiente diapositiva explicaré qué significa, pero por el momento notamos que alfa RI transpuesta por ARI va a ser igual a alfa por ARI transpuesta RI. Y esto por propiedades de transpuesto nos va a quedar que va a ser igual a RI transpuesta por RI. Listo, aquí vemos representado el f de x como en sus curvas de nivel, ¿no? Entonces, lo primero que nosotros tendríamos que hacer es escoger un punto x sub i cualquiera. En este punto nosotros vamos a encontrar el gradiente de este punto de la función en este punto. Entonces, el gradiente en este punto nos va a indicar la dirección en la que más crece la función en dicho punto. Ahora bien, el negativo del gradiente, que dijimos hace un momento que va a ser r sub i, nos va a dar la dirección en la que más rápido decrece esta función, debido a que es el negativo, ¿no? Entonces, en este punto nosotros vamos a ir en la dirección negativa del gradiente una longitud alfa sub i. Este alfa sub i, como vimos, ya viene expresado en esta fórmula, solo tendríamos que despejar. Y vamos a llegar así hasta que nosotros veamos que se cumpla que un RI más 1 por un RI sea igual a 0. Esto sería en este punto, porque en este punto RI más 1
es perpendicular a RI, que ya dijimos que era la negativa del gradiente. Listo, entonces en este punto vamos a volver a iterar el proceso, ¿no? Vamos a tomar este punto como xy y en este punto vamos a encontrar el gradiente. Bueno, sería la dirección negativa del gradiente que vendría hacia acá y nuevamente encontraremos un RI y un RI más 1, ¿no? Al final vamos a tener un problema parecido a este, donde vamos a tener varias iteraciones hasta llegar a un x que sería el mínimo de esta función. El algoritmo del steep descent es bastante fácil porque necesitamos necesitamos un x sub i inicial, que nosotros lo vamos a poner el que sea, y bueno, luego vamos a ver que en realidad sí depende este xy que para la convergencia del método, pero eso vamos a ver después. Entonces, RI va a ser igual a B menos AXI, como dijimos, el negativo del gradiente. Y alfa I va a estar dado por RI transpuesta por RI, todo esto veces inversa, RI transpuesta, producto punto A, y todo esto por un producto punto RI. Y definimos nuevamente, definimos ahora un xy más 1, que va a ser igual a un xy más alfa I por RI. Listo, ahora sí vamos al tema que nos concierne en sí, el conjugate gradient. Este método iterativo trata de minimizar funciones cuadráticas convexas f de Rn que mapea en R de la forma f de x igual a un medio de x transpuesta por x menos b transpuesta x más c, que vimos ya que es equivalente a resolver el problema ax igual a b. Ahora, ¿por qué no usamos el método de steepest descent? Es que este método de steepest descent, como vemos, tiene mucho costo computacional para resolverse. Entonces, es más el método de conjugate gradient es mucho más eficiente para resolver este tipo de problemas, dado que para este tipo de problemas por lo general se trabajan con matrices de miles de dimensiones. Listo. Ahora, el método del conjugate gradient se basa en que si tenemos un conjunto de vectores P igual a P sub 0 hasta P sub K y A una matriz N por N simétrica y definida positiva, se dice que P es un conjunto conjugado con respecto a A si se cumple esta igualdad, que sería P sub I, P sub J, A conjugados es igual a P sub I transpuesta por A, P sub J igual a 0. Para todo I diferente de J. Vemos que este básicamente es un producto punto, por lo cual se cumple que si va a ser igual a 0 para todo I diferente de J. Entonces P es un conjunto de vectores conjugados con respecto a A, por lo cual es una base que se puede representar en una combinación lineal, que esto es muy importante para que el método converja más rápido. Así, dado un punto x sub 0 y un conjunto conjugado p sub 0 hasta p sub n menos 1, el método de direcciones conjugadas genera la sucesión, xk más 1 es igual a xk más alfa k p sub k. Y este p sub k vemos que nos va a ayudar mucho para la convergencia más rápida del método, donde alfa sub k es la longitud de paso que está definida por alfa sub k va a ser igual a menos R sub k transpuesta por P sub k sobre P sub k por A por P sub k. Este método se basa prácticamente en la ortogonalización de Gram-Schmidt para demostrar este método, ¿no? Entonces, bien, ahora decimos que tenemos un x asterisco igual a una sumatoria desde i igual a 1 hasta n de un alfa i, p sub i. Premultiplicamos a esta igualdad por la matriz A, lo que nos daría igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de alfa sub i a
por P sub I. Volvemos a premultiplicar a esta igualdad por P sub K transpuesta y nos da igual a la sumatoria de I igual a 1 hasta N de alfa sub I, P sub K transpuesta por A por P sub I. Ahora nosotros sabemos que AX es igual a B, como definimos al inicio del problema. Entonces esto nos da que P sub K transpuesta por B va a ser igual a la sumatoria desde I igual a 1 hasta N de alfa sub I, P sub K transpuesta por A por P sub I, que podremos escribirla de manera noticial, si se podría decir así, indicial, esa es la palabra, indicial, de la forma sumatoria de I igual a 1 hasta N de alfa sub I, P sub K, P sub I a conjugadas. Ahora, sabemos que en la propiedad de que el producto P sub K, P sub I a conjugado es igual a 0 para todo I diferente de K. Entonces esto nos minimizaría el problema a P sub K, B va a ser igual, producto punto B va a ser igual a alfa sub K, P sub K a conjugados. Debido a que los términos en los que I es diferente de K se hacen 0, el problema se resume en este producto punto A conjugado. Entonces alfa sub K va a ser igual a P sub K producto punto B sobre P sub K producto punto P sub K a conjugado. Entonces ahora creamos un método iterativo para el conjugate gradient. Llamamos a este x asterisco igual a x sub 0, como ya lo habíamos llamado hace un momento, y el gradiente de f de x va a ser igual a x menos b. Aquí esto es lo que más nos importa a nosotros, lo que va a cambiar en del método de steepest descent. Vamos a llamar a un p sub 0 igual a b menos a por x sub 0. Y este paso es importante porque nos asegura que los otros vectores de la base serán conjugados al gradiente, serán aconjugados. Entonces llamaremos a un r sub k igual a b menos a por x sub k. Vemos que es la r sub k es la dirección negativa del gradiente. Listo, una forma práctica de hacer que las direcciones p sub k sean conjugadas a unas a otras es exigir que la siguiente condición de búsqueda se construya a partir del residual actual y todas las direcciones de búsqueda de las anteriores, lo que deriva en P sub k va a ser igual a R sub k menos la sumatoria de todo desde I igual a 0 hasta menor que k de P sub I transpuesta por A por R sub k veces inversa P sub I transpuesta por A por P sub I, todo esto por P sub I. Ahora definimos al x sub k más 1 igual a xk más alfa k por P sub k. Y finalmente el alfa k va a ser igual a P sub k transpuesta por R sub k veces inversa P sub k transpuesta por A por P sub k. Listo, esto nos quedaría el algoritmo, este sería el algoritmo, ¿no? Computacional para el conjugate gradient. Vemos que tiene las mismas entradas que el steepest descent, la misma salida obviamente, y definimos antes de entrar en un bucle. Esto es muy importante definir esto antes del bucle porque al momento de la programación yo tuve problema, entonces para que no quede dudas por si acaso otras personas, esto se pone antes del bucle, se define un R sub 0 igual a AX sub 0 menos B y P sub 0 igual a menos R sub 0. Empezamos con el K igual a 0 y bueno, con una condición en un bucle empezamos a hacer las asignaciones de valores. Alfa sub k va a ser igual a R sub k transpuesta por R sub k veces inversa P sub k transpuesta por A por P sub k. Ahora el xk más 1 va a ser igual a xk más alfa sub k por P sub k. Y un rk más 1 va a ser igual a R sub k más alfa sub k por A por P sub k. Ahora encontramos este término beta, que sería nuevo, por así decirlo, en el algoritmo, con respecto al algoritmo del steepest descent.
Entonces beta sub k más 1 va a ser igual a r sub k más 1 transpuesta por r sub k más 1 veces inversa r sub k transpuesta por r sub k. Podemos decir que este beta sub k va guardando todos los pasos anteriores al paso en el cual estamos, ¿no? Y tenemos p sub k más 1 va a ser igual a r sub k más 1 más beta sub k más 1 por p sub k. Y bueno, incrementamos el k para hacer que el método converja. Bueno, pero lo importante de todo lo que acabo de decir en estas últimas 4 diapositivas es cuáles son las diferencias grandes que hay con el steepest descent. El conjugate gradient, a diferencia del steepest descent, usa el llamado steep history, que es historia del paso, para acelerar la convergencia, lo que yo había dicho en esta variable b sub k más 1, ¿no? Y la idea general es que, empezando con el gradiente, construir iterativamente una base de vectores p sub i hasta p sub n, sería en este caso, aquí me he equivocado, direcciones, que son aconjugadas y una sucesión iterativa que converja. Estos vectores, como son aconjugados, nos van a dar una sucesión iterativa que converja de una manera más rápida que la del steepest descent. En conjugate gradient usamos una dirección que no solo depende del negativo del gradiente, sino también de un paso adicional que indica la historia previa de todos los pasos previos que hemos hecho para dar al nuevo r sub i una dirección más óptima que se aproxime con más velocidad a nuestro punto buscado. Eso sería, y para eso utilizamos los vectores p aconjugados, que vendrían siendo ortogonales entre sí, ¿no? Listo, una interpretación geométrica del gradiente conjugado, ¿no? Aquí vemos como las curvas de nivel de una función, y sería estos los pasos el camino, la trayectoria que toma nuestro algoritmo hasta llegar al punto buscado, al mínimo de f de x, y. Lo que en sí quiere decir esto, que se construye una nueva dirección de optimización para cada punto a partir de la información de su gradiente. Como vemos al inicio encontramos el gradiente, y a partir de esa información, junto con la información acumulada, esto ya sería en este punto, ya no solo tenemos la información de este gradiente, sino tenemos información acumulada de las direcciones previas. Los sucesivos vectores de dirección se obtienen como una versión conjugada de los sucesivos gradientes obtenidos. He ahí el nombre de gradiente conjugado en español, ¿no? De esta forma, en cada iteración se evalúa el gradiente de la función en el punto, sería en este punto ahora nuevo, y se le suma una combinación lineal de los vectores direcciones anteriores. La combinación lineal vimos que eran los elementos p sub i hasta p sub k conjugados, hasta p sub k a conjugados. Y a esta se le suma la combinación lineal de los vectores de las direcciones anteriores, como ya dije, para obtener un vector de dirección conjugado nuevo, el cual nos permitirá movernos en la dirección del mínimo con mayor rapidez. Tanto así que la convergencia de esto, como ya... Este es un teorema, pero lo vamos a demostrar con ejemplos. La convergencia de este método está asegurada en máximo n iteraciones, siendo n la dimensión de la matriz A. Listo, pasamos con unos ejemplos. Vamos a hacer dos ejemplos para cada tipo de matriz que sería de nuestro estudio, de nuestra importancia en nuestro estudio, perdón. Entonces, listo, tenemos aquí un primer ejemplo de una matriz asimétrica definida positiva. Vemos, aquí están todos los datos que nos interesan, y vemos la comparación de los métodos de optimización. A la izquierda siempre va a estar el steepest descent,
y a la derecha el conjugate gradient. Y vemos cómo es abismal la diferencia de iteraciones, ¿no? O sea, abismal, pero luego vamos a ver que sí es abismal en sí. Pero ya vemos una convergencia mucho mayor, mucho más alta en el conjugate gradient. Los puntos en los cuales se encuentra prácticamente son los mismos, de eso no hay mucha desigualdad, por así decirlo, en los métodos. Pero en las iteraciones ya vemos cómo el costo computacional mejora mucho en el caso del conjugate gradient. Ahora vamos con una misma matriz asimétrica definida positiva, pero ahora cambiando los valores de las matrices y de los, más que nada de este punto x sub 0. Vemos como primero aquí ya las iteraciones son mucho más para el método de steepest descent. El método de conjugate gradient sigue igual, converge a las dos iteraciones, es muy eficaz, a lo menos cuando se trata de una matriz simétrica definida positiva. Cuando cumple esas condiciones, el método, yo hice bastantes ejemplos y creo decir que se garantiza que el método converge en dos iteraciones. Es más, creo que los libros que vi está establecido como teorema. Listo, entonces el B, lo que quería decir es que el valor de B en realidad no nos va a importar mucho en nuestro estudio. Lo que yo sí me he dado cuenta es que el x sub 0, sí influye mucho en la convergencia del método. Aquí tal vez no se note en estas dos matrices simétricas definidas positivas, porque a la larga cumplen las condiciones que se establecen desde el inicio para los dos métodos. Pero he escogido estos dos valores de x sub 0 en diferentes matrices, obviamente, pero ya vemos cómo mientras más lejos, tal vez tomamos el x sub 0 del verdadero x mínimo, como que la convergencia se hace más lenta, ¿no? Vamos a ver que no solo depende de eso, sino de si está lejos o cerca del punto de mínimo, sino de otro tipo de condiciones también. Pero para tener una pequeña idea ya podemos estarnos dando cuenta de que el x sub 0 en realidad sí afecta el algoritmo. Y luego podemos hacer con una misma matriz, ponerle el x sub 0, no hay problema, eso vamos a demostrar. Listo, ahora con una matriz A simétrica definida negativa. Tenemos aquí bueno, ya no voy a decir, aquí están todas las especificaciones de la matriz y vemos que la convergencia de los métodos, en este caso también con el steepest descent es mayor que, bueno, la convergencia es más lenta en todo caso que el conjugate gradient. El x buscado se aproxima, aquí es prácticamente, es el mismo, no prácticamente, es el mismo. Y vamos con el mismo tipo de ejemplo que la simétrica definida positiva. Aquí, cambiando el x sub 0, vemos que las iteraciones son mayores. A la final, a la larga, como esta matriz, como es simétrica definida negativa, va a tener no un mínimo, sino un máximo. Entonces, este problema de optimización no sería problema de minimización, como lo hemos estado tratando, sino sería de maximización, que prácticamente es solo como invertir el problema, ¿no? Entonces, por eso yo creo que la matriz A, cuando es simétrica definida negativa, no nos va a dar ningún tipo de problema para alcanzar nuestra convergencia en ninguno de los dos casos, ni con el steepest descent ni con el conjugate gradient. Entonces, estas matrices se podrían decir que cumplen con las condiciones iniciales del problema, ¿no? Con las condiciones, claro, iniciales del problema, que nos decía que A tiene que ser
eh, simétrica y definida positiva. Acabo de explicar por qué definida negativa no cambia mucho, porque solo sería como darle la vuelta al problema. Aquí ya tal vez empieza los problemas en cuanto a convergencia en los métodos, ¿no? Primero con una matriz A simétrica indefinida. Vemos cómo ya el método de steepest descent ya le toma 660 iteraciones en este caso, que ya es un número muy grande, un costo computacional muy grande a comparación de lo que podríamos hacer con el conjugate gradient, que solo son 2 iteraciones, como el teorema así lo indica, converge en n iteraciones. Vemos que el mínimo es el mismo prácticamente, aquí es 0 y 0, así, no varía mucho, pero converge en el punto, sí, pero la velocidad ya vemos que es mucho más lenta en el steepest descent. Esto a priori sabemos que es porque la matriz A no cumple con las condiciones de que sea simétrica y definida positiva. Aquí he puesto otro ejemplo con x sub 0. En este caso, voy a explicar esto de una manera que, como ya fuimos a clases, ¿no? Entonces, hubo un ejemplo en clases en el que mi compañero de una matriz simétrica indefinida tomaba puntos al x sub 0 en el cual se alejaba del punto de Cilia que genera esta matriz A simétrica indefinida. Y me acuerdo que el método de mi compañero no daba una respuesta, y tenía lógica, porque si más se alejaba del punto de Cilia, se acercaba a infinitos, como vemos en este caso, por ejemplo. Por ejemplo aquí un menos 3, vemos que ya se está acercando al infinito. Más aún si yo le pongo en x sub 0 inicial en menos 10, yo tenía la idea, la percepción de que me iba a dar errores de infinitos, ¿no? Porque el mínimo acá no va a haber mínimo en este punto, mínimos cercanos en este punto no van a haber, porque la función ya vimos, es un punto de Cilia, como lo dicen. Entonces en el punto menos 10 va a tender al infinito, va a irse al infinito. Pero lo curioso es que en mi algoritmo a mí me seguía dando el punto de mínimo, el verdadero, el que encontrábamos de menos 2 y 0. Menos 2 y 0 es el punto mínimo de esta función. Y lo hice varias veces y con diferentes x sub 0 y con x sub 0 cercanos a esta región, me arrojaba el valor menos 2, 0. Y aquí he puesto el ejemplo que cuando me alejé del punto mínimo, para que con la idea de que me dé infinito a propósito, en realidad mi método siempre me llevaba a este punto menos 2, 0 en los dos métodos, en el steepest descent y en el conjugate gradient. Igual acá con una matriz no simétrica, estos son los que me llevaban al mismo punto del saddle point, que se llama, ¿no? Aquí le puse un x sub 0 cercano a 0, al punto de mínimo, y me daba el mínimo buscado, ¿no? Acá un punto lejano y también me daba el mínimo buscado. Listo, ahora pasamos con una matriz A no simétrica definida positiva. Entonces aquí ya de verdad los problemas ya se hacían más notorios. La convergencia
si bien aquí mi método convergía según el programa, era claro, ves que no llegaban a una respuesta lógica, ¿no? Aquí tal vez, primeramente aquí vemos un problema en el conjugate gradient que converge en las tres iteraciones, que ya eso fue porque yo le puse una condición para un parado si tiene más de tres iteraciones que pare, pero no, entonces ya daba errores. Esto ya es un error. Eh, y el punto de mínimo, vemos que en este ejemplo en sí no difiere mucho, pero vamos a ver otro ejemplo en el que ya es. Esto fue. Yo iba jugando con los valores de estas matrices y vectores para que llegara una respuesta así, pero la verdad es que no se cumple. Aquí se demuestra que son valores absurdos, ¿no? Por ejemplo, aquí el mínimo con el método de steepest descent me da este número totalmente grande, ¿no? Entonces no, es ilógico, o sea, no, si bien el método nunca presentó problemas y siempre me arrojaba una respuesta, era fácil de ver que eran totalmente ilógicas las respuestas. Aquí, en cambio, ya corregí el problema de que convergía en tres iteraciones acá ya le hice que no puede pasarse de las dos iteraciones y no se pasa de las dos iteraciones, pero tampoco nos da un mínimo coherente, ¿no? Vemos que el mínimo de esta función estaría por el 3 menos 1 tal vez, y acá no, ninguno de estos números es cercano. Ahora, una matriz A no simétrica definida negativa es el mismo problema, o sea, no nos va, si bien a mí me da resultados en el algoritmo que implementé en mi computador, vale la pena decir que fue en Python. Ya voy a mostrar unos ejemplos luego, pero no, o sea, no tiene lógica las respuestas. Eh, se nota que estos métodos son muy susceptibles a sus condiciones. A tiene que ser simétrica y definida positiva, ¿no? El método no va a converger, o si converge, no nos muestra valores reales buscados, mínimos buscados, no nos va a mostrar. Vemos con los dos métodos como ninguno se acerca a una respuesta coherente. Otro ejemplo de una matriz no simétrica definida negativa, vemos que tal vez aquí es lo que este ejemplo puse porque tal vez aquí era donde más se podía decir que se acercaban a la respuesta, ¿no? Vemos que tal vez estén cerca, pero igual los valores difieren. Y te puse este ejemplo de red porque, o sea, puede ser que alguna vez, si no sabemos los conceptos básicos, creamos que el método converge para cualquier tipo de matriz, pero no es así. El método no converge para cualquier tipo de matriz. Aquí este ejemplo es muy bueno porque pareciera que sí, pero creo que es solo mera casualidad que se haya dado esto porque así como este hay muchos más ejemplos que yo hice y que no dan una respuesta lógica. Con una matriz A no simétrica indefinida pasa lo mismo. Aquí ya directamente el steepest descent no arroja ningún valor, o sea, ya el método falla. Sale una respuesta de infinito, creo que es este problema en Python, no tengo muy claro, pero bueno, o sea, no tiene nada que ver con las respuestas. Como dije, estos métodos son muy susceptibles para la matriz A. Y aquí no es que importe el punto x sub 0, no tiene nada que ver. Yo intenté con algunos x sub 0 y no, el método definitivamente no converge. Otro ejemplo de una matriz no simétrica indefinida. Vemos aquí también como, o sea, el método nos está arrojando una respuesta acá, donde con el mínimo debería estar acá.
y acá ni siquiera aparece, o sea, y encima los valores de un método y del otro eh, difieren bastante, entonces ya ni siquiera son buenas aproximaciones, no, ya el método se tendría que descartar. Tengo entendido que para este tipo de problemas de matrices que no cumplen las condiciones hay un método de gradiente conjugado, eh, bueno, que tal vez lo veamos en siguientes clases, ¿no? Pero que convierte, no me acuerdo el nombre, pero daba a entender que la matriz A, si no es simétrica e indefinida, va a ser algunos artificios para que llegue a ser una simétrica definida, positiva. Listo, ahora llegamos al segundo punto que nos pidió usted, el número de condición versus el número de iteraciones. Para este problema se creó, yo creé 10.000 matrices, si no estoy mal, y todas definidas positivas y simétricas, porque yo hice matrices aleatorias que me den indefinidas, eh, semidefinidas positivas, semidefinidas negativas, todo tipo de matriz, pero tenía problemas en la convergencia de los métodos, entonces no era, ya quedó demostrado acá. Yo creo que aquí está bastante demostrado que si la matriz A no es simétrica y definida positiva, es, en todos los casos simétrica, en el último de los casos simétrica y definida negativa, no va a haber convergencia. Aquí tal vez una pequeñas aproximaciones, pero no es recomendable usar estos métodos para matrices que no cumplan con las condiciones iniciales. Pero bueno, entonces esto supongo que es para demostrarnos cómo el método converge en el conjugate gradient en siempre n o a lo máximo n iteraciones, mientras que el steepest descent vemos que mientras más grande es su número de condición, más número de iteraciones va a tener. Vamos a ver acá. Esto se debe a que lo que vimos en la primera clase, ¿no? Que si el número de condición de una matriz es mayor que 1, podemos decir que esa matriz está mal condicionada y va a tener a pequeños cambios en sus valores iniciales, grandes cambios en sus valores finales, ¿no? Entonces, en sus valores de respuesta, no finales, sus valores de respuesta. Entonces, esto sería y una gráfica más acercada de las mismas matrices, de las mismas evaluaciones de las matrices, me daría esto. Vemos que aquí es una función constante, ¿no? Sería así, una función constante que el número de iteraciones siempre va a ser 2 en el método de conjugate gradient, mientras que aquí, bueno, tal vez se pudo haber hecho una regresión lineal, ¿no? Pero por lo general va a ser, yo creo que exponencial, porque mientras más grande sea el número de condición, mayor va a ser el número de iteraciones. Tal vez no exponencial total, pero va a tener esta forma. Listo. Las conclusiones que yo llego es que definitivamente la matriz A tiene que ser positiva, definida positiva y simétrica para poder hacer estos dos métodos, porque si no se puede hacer el método, no va a converger. Vemos varios ejemplos. Voy a hacer unos ejemplos más porque tal vez el número de condición, el X inicial no quedó tal vez tan claro. Aquí vemos, esta es una matriz, sería matriz indefinida, sí, porque no es ni positiva ni negativa, sería indefinida. Y ya dije, el B no importa mucho, y el X sub 0, vamos a variar
vamos a jugar un poco con el x sub 0, así le ponga un 0, 0, que es muy cercano al mínimo de esta función. Primero vamos a comprobar, ¿no? Vemos que el método de steepest-descent no funciona y el método de conjugate gradient me da un x mínimo totalmente absurdo. No está aquí, no está ahí en donde nos dice el x mínimo, en menos 0,415. Es absurdo. Cambiamos del x sub 0 y va a dar lo mismo. Yo ya había hecho varios cambios en el x sub 0 y daba lo mismo. Ya está, perdón, me confundí. Y igual, el steepest-descent no converge y me da valores totalmente absurdos. Vemos que esto cuando las matrices no cumplen las condiciones. Si pongo una matriz definida positiva y simétrica, estoy seguro que me va a dar una respuesta adecuada, sea cual sea. Aquí recién se puso, perdón, esta vez. Mira, el número es demasiado grande, es ridículo el x que nos arroja ambos métodos. Y cuando la matriz es definida positiva, vemos que con 23 iteraciones en el steepest-descent y con 2 iteraciones ya llega a una respuesta bastante cercana a la realidad, ¿no? Bastante lógica. Aquí tal vez no se vea muy bien, voy a ¿dónde está? Hacer un zoom de 5 tal vez para poder y vemos como el método converge muy efectivamente.